Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por este día que Dios nos ha permitido despertar, nos ha permitido vivir. Y bueno, vamos a comenzar con este tiempo, con este estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias Jesús por la vida que nos has prestado. Porque Señor, tenemos fuerza. Porque tenemos tu palabra. Porque tenemos este tiempo en el cual podemos ser edificados. Te agradecemos hoy y siempre. Todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bien hermanos, vamos a entrar al último capítulo de esta carta y vamos a terminar, si Dios permite, esta carta, ya sea en esta sesión o la que sigue. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a entrar al capítulo número 13 de la carta, de la segunda carta a los Corintios. Entonces, clase número 7 de la materia, la segunda carta a los Corintios, trimestre número 3. Trimestre número 3. Y en el punto general estamos en el trimestre número 12. ¿Ok? Bueno, entonces, capítulo 13. Continuamos con, en este caso como una introducción, continuamos con la parte de la defensa de Pablo, pero ya empieza a hacer, recordemos que en el capítulo 12 al final, Pablo empieza a hablar sobre su deseo de volver a la, ¿cómo se llama? Volver a la visita a los Corintios. ¿Okay? Pablo quiere volver a visitar esta iglesia por tercera vez. Lo leíamos en los versículos del capítulo 12 al final. Y él sigue la idea en este capítulo. ¿Okay? Él sigue la idea en este capítulo. Muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué se dividió ahora este capítulo? ¿No? O sea, ¿por qué no siguió el capítulo, ¿no? Hasta finalizar. Bueno, hay un dicho por ahí bíblico que dice que aquel que dividió la Biblia iba en un burrito, ¿no? Y cada vez que el burrito saltaba, ahí ponía un versículo y un capítulo, ¿no? Entonces, eso ya es contra de los escritores. Pero, pues bueno, aquí tenemos esta parte. Entonces vamos a iniciar. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Aquí la palabra decidir significa confirmar, permanecer, presentar. ¿Qué significa? Que la tercera visita a Corinto iban a arreglar a ciertos asuntos que había en la iglesia. Que iban a arreglar ciertos asuntos que había en la iglesia. ¿Y cuál era una de las métricas que se iban a utilizar para arreglar los asuntos? La boca de 2 o 3 testigos. Esto es muy importante, hermanos, porque muchas veces las cosas se dejan llevar por chismes. ¿Qué es un chisme? Es una media verdad que tiene la finalidad de difamar. ¿Ok? O sea, tal vez lo que la gente cuenta tiene una parte de verdad, pero no es toda la verdad. ¿Ok? Pero el objetivo por el cual se hace es hacer ver mal a la persona de la que se está hablando. Ese es el objetivo del chisme. El objetivo del chisme es que yo haga ver mal a la persona de la que estoy hablando y uno se dé cuenta que él es lo peor.
¿no? Ella es lo peor. Esa es la finalidad. ¿Ok? Y lo vemos aquí en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito, ¿ok? Ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Más adelante, Pablo, en 1 Timoteo capítulo 5, dice lo mismo. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Okay? O sea, asuntos personales dentro de la iglesia, hermanos, debemos tomar esa métrica. O sea, no podemos dejarnos llevar porque pues esta hermana llora mucho, llora como María Magdalena y ay no, sí, pobrecita, se ve que está sufriendo, se ve que le está doliendo todo este asunto. No, tenemos que ser muy centrados, hermanos, y tenemos que ver no lo sentimental, sino lo que debe de ser, lo que la palabra dice, lo que Dios anhela que se haga, no lo que las personas quieren que se hagan. O sea, como yo se los he dicho, hermanos, se los vuelvo a repetir. La justicia no es para tener contenta a la gente, o sea, no querramos que voy a hacer esto para que la gente me acepte y me ame y se den cuenta que yo quiero siempre lo mejor para ellos. No es cierto. No es para eso la justicia. No sirve para eso, hermanos. La justicia es otra cosa. ¿Okay? La justicia es otra cosa. Entonces, necesitamos nosotros estar conscientes de que, hermanos, muchas de las cosas se van a ir levantando, pero no podemos estar recibiendo acusaciones solamente así por así, o sea, en el sentido de que pues recibí un correo y entonces ya por eso voy con el pastor y lo confronto. No. Lo que debemos hacer es contestar y decir, a ver, ¿tienes testigos de lo que estás diciendo? Porque si tú no tienes testigos y estás levantando esta acusación contra tal hermano o contra tal pastor y no tienes testigos, entonces el que se va a ir a disciplina o al que le vamos a llamar la atención es a ti por andar levantando un chisme. ¿Por qué? Porque estás difamando a esta persona. ¿Qué? Estás difamando a esta persona. O sea, como te lo digo, un chisme tiene la peculiaridad de dañar la reputación de alguien. Quieren dañar la reputación. ¿Ok? Seguimos allí. 2 Corintios capítulo 13, versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora actualmente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente. ¿No? Traducción viviente es: ya puse sobre aviso a los que andaban en pecado cuando estuve allí durante mi segunda visita. Ahora les advierto de nuevo a ellos y a todos los demás, tal como lo hice antes, que la próxima vez no tendré compasión de ellos. ¿A qué se refiere que no tendrá compasión de ellos? Bueno, porque si ya se le avisó, hermanos, si ya se le avisó a esta gente y no quiere cambiar y no quiere dejar su camino de pecado, pues hay que desecharlos. A eso se refiere, no significa que Pablo los va a mandar al infierno y los va a maldecir. No se refiere a eso, sino se refiere a que sacarlos de la iglesia, hermanos. O sea, dice la palabra en Tito: al que lo hayas llamado 2 o 3 veces y no entiende, deséchalo, ¿no? O sea, hermanos, no es la misión de la iglesia, no es la misión de la iglesia cambiar a la gente. Eso no lo podemos hacer, eso lo hace Dios. Nuestra misión como pastores y como la iglesia es ser ese columna y baluarte de la verdad. Y no podemos ser columna y baluarte de la verdad teniendo a personas que siguen estando en sus mismos pecados y que piensan que tienen justificación para andar de esa manera. ¿Ok? Que piensan que tienen justificación para andar a esa manera. Entonces, al llegar Pablo por tercera vez a Corinto, ocurrirían muchas acciones del apóstol. 1. Confrontarlos, denunciar públicamente su conducta. 2.
practicar la disciplina de la iglesia, llamándolos para que se presenten ante los líderes de la iglesia, expulsarlos de la iglesia, exhortarlos dentro de la iglesia. Hermanos, hay a veces que cuando la gente no entiende, los reprendemos en público. ¿Para qué? Dice, para que los demás teman. Y muchos se van a oponer, van a decir, ay no, pues qué malo el pastor, o sea, yo no hubiera hecho eso, pues qué bueno, pero muchas gentes que muchas de esas gentes que hablan no conocen el contexto de fondo, ¿okay? No conocen el contexto de fondo. Capítulo 13, versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Traducción viviente. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes, ¿no? Ay, ¿a poco Pablo va a hacer algo? Ay, ¿a poco sí? Ay, sí yo. No, la típica de algunos, ¿no? Ay, si otros hacían cosas peores y ahí Pablo no les dijo nada. Y ahorita quiere venir acá y quiere decirnos, ¿no? Y hermanos, muchas de esas cosas suceden. Pero hermanos, como les dije, la justicia no es para tener contenta a la gente. O sea, el hecho de que actuáramos de una manera en una situación y de otra manera en otra situación es porque así se requiere, no porque para que vean que yo sí tengo las de todas. Hermanos, eso no es el objetivo. El objetivo es que la iglesia esté sana. Y una de las cosas que estaban perjudicando a la iglesia de Corinto es que muchos seguían en sus falsos pecados. Y no solamente eso, como dice Romanos 1, no solamente las hacen, sino que se complacen con los que, o sea, incitan a otros a que practiquen lo que ellos practican. Incitan a otros a practicar, y eso ya es grave, hermanos. ¿Por qué? Porque te empieza a contaminar todo, hermanos. Te empieza a contaminar todo. Es como un jitomate podrido. Es como una manzana podrida que empieza a podrir a las demás. O sea, es por eso importante estar viendo que la gente esté caminando de acuerdo a las escrituras. Y si no, pues hay que exhortarlos. Primeramente desde el púlpito. ¿Okay? Hay que exhortar desde el púlpito. Y si vemos que no, pues entonces vamos a tener que hacer otro tipo de cosas. Versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros, ¿no? Traducción viviente. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue, pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con él y tendremos el poder de Dios. Pablo hace una reflexión refiriéndose a Cristo hombre, donde demostró fragilidad. Después habla del lado espiritual, y así los corintios se quejaban de que Pablo era un hombre débil en apariencia, pero Dios le daba el poder para poder hablar la palabra de Dios. Eso es lo que está tratando de hacer Pablo, ¿no? O sea, muchas veces la gente nos etiqueta, ¿ok? Este es muy enojón, este es muy muy blandito, no se enoja tanto, este pastor es muy que todo amor, que él no hace nada, este pastor sí es muy así, muy recto, no un pastor que no, pues él sí busca que todo se haga conforme a las cosas que se deben de hacer, y no, ese pastor es muy duro, ¿no? O sea, nos empiezan a etiquetar, ¿ok? Y obviamente a Pablo también lo etiquetaban como un hombre que tenía un carácter débil según ellos, porque era bajito, era calvito, era o sea, no era en apariencia muy fuerte, pero era una persona poderosa en las escrituras. Y ese poder no provenía de él, de su apariencia o de lo mucho que él pudiera presumir, no provenía de Dios mismo. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados.
Dice, examínense, traducción viviente, para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Lo voy a leer en lenguaje actual. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. Cuando muchos se quejan, lo primero que debo de hacer es examinarme. Tengo que ver mi vida a la luz de la palabra. Tengo que ver mi vida. ¿Ok? O sea, no, Pablo, pues ¿por qué vienes aquí por qué vas a venir aquí a disciplinar, a poner orden si no estamos mal? Bueno, Pablo les dice, pues examínense. Examínense. Vean cómo está la iglesia, hermanos. O sea, muchas veces las cosas que están pasando dentro de la iglesia es porque la gente a veces no quiere dejar su manera de vivir, no quiere dejar su manera de pensar, no quiere dejar su manera de que aprendieron las cosas del mundo y quieren venir aquí a vivir dentro de la iglesia como vivían en el mundo. Y eso, hermanos, no se puede. ¿Por qué no? Porque vamos a chocar con el orden que Dios ha impuesto dentro de la iglesia. Y generalmente la gente no va a aceptar que ella está mal. No va a aceptar que ella está mal. Ella lo que va a querer es que pues que se le diga a él que lo que él está haciendo no está tan mal. No es tan malo lo que tú estás haciendo, o no es tan malo lo que tú estás pensando. No es tan malo. Pero a veces, hermanos, no es así. No es así. Cuando vamos a cuestionar si algo no me parece, es primero cuestionarme a mí mismo si estoy bien delante de Dios. Este verso va de acuerdo con el contexto del versículo 3, de que buscaban una prueba de que hablaba de Cristo por él. Ellos mismos eran la prueba de su apostolado. Habían sido por medio de él que muchos de ellos habían sido conducidos a la salvación. Si querían ver sus credenciales, debían mirarse a sí mismos y debían aceptar, hermanos, la autoridad de Pablo. La autoridad de Pablo. ¿Cuál autoridad? Bueno, de que él, como apóstol, iba a poner orden dentro de la iglesia, porque sí, va a haber mucha gente que no acepte que eso se haga. Va a haber gente en la iglesia que no acepte que eso se haga dentro de la iglesia, que se haga, que se empieza a poner orden. ¿Ok? Versículo número 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Si al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Aquí Pablo habla de él y sus colaboradores, y Pablo espera que Dios muestre a la iglesia que Pablo y sus colaboradores son hijos de Dios. Es decir, ellos tenían que llegar a la conclusión de que lo que Pablo estaba a punto de hacer dentro de la iglesia, de poner orden, era parte de su ministerio y era parte o algo que Dios efectivamente le había mandado a cuidar de la iglesia. Y hermanos, a veces cuidar de la iglesia es la parte de la disciplina. ¿Ok? A veces cuidar de la iglesia es la parte de la disciplina. O sea, no simplemente es que sí les predicamos y sí les enseñamos y otras cosas que podemos hacer, pero también otra parte dentro de la congregación a veces que no es muy agradable es la parte de la disciplina. No es muy agradable, hermanos, pero a veces se requiere. Versículo 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino que a vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, según ellos, ¿no? Traducción viviente. Pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos.
Hagan lo correcto antes de llegar, antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. O sea, lo que Pablo le está diciendo básicamente es, arreglen lo deficiente, no esperen a que yo llegue para arreglarlo. Arréglenlo, arréglenlo. Si se puede, pues de una vez arréglenlo, ¿no? Y que no aunque parezca yo que me equivoqué, ¿no? Que no es cierto que está pasando eso que tú dices, Pablo. Bueno, si no pasa eso, qué bueno, está bien, ¿no? O sea, qué bueno que pudieron arreglarlo, pero arréglenlo, arréglenlo. Oren a Dios para que les dé sabiduría de cómo arreglar el asunto que se está surgiendo en la iglesia. Arréglenlo. Seguimos ahí. Versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Dice traducción viviente, pues no podemos oponernos a la verdad, más bien siempre debemos defender la verdad. ¿Okay? Significa que todo lo examinemos a la luz de la palabra de Dios, y si Dios en su palabra establece algo que es la verdad, ¿quién puede ir en contra de ese algo que sea la verdad? Entonces, si Dios ha establecido algo en su palabra, ¿quién puede contra la verdad? ¿No? O sea, si ustedes corrigen eso deficiente y ustedes, pues Dios los guía a que las cosas se arreglen, pues yo voy a llegar y al ver eso, pues los voy a alabar. Porque ¿quién puede contra la verdad? ¿No? O sea, si ustedes están haciendo lo que Dios dice y Dios los está respaldando, pues ¿quién puede contra la verdad? Eso es lo que básicamente Pablo está diciendo. Versículo número 9. Por lo cual, nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Dice traducción viviente, nos alegramos de parecer débiles y esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. ¿Parecer débiles en qué? Pues en que pues no hicieron nada en la iglesia. No hicieron nada. O sea, Pablo dijo que iba a venir a poner orden y pues no se hizo nada. Bueno, no se hizo nada porque ya se hizo, ¿no? O sea, ya ustedes lo corrigieron. Y si nosotros parecemos débiles, pues no hay problema. A mí lo que me importa es que ustedes lleguen a la madurez. Y parte de llegar a la madurez es corregir lo deficiente. Es corregir lo que a Dios no le agrada. Eso es ir o estar en parte con la madurez. ¿Okay? A eso se refiere. O sea, nos gozamos de parecer débiles y esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. O sea, no me importa si yo llego y a lo mejor dicen, no, que Pablo iba a venir a corregirnos y a decirnos y toda la cosa. Y ve, no hizo nada. Y bueno, yo sé que no hice nada porque pues, ya se corrigió, ¿no? Y no me importa. No me importa parecer débil con tal de que las cosas se arreglen. Versículo 10. Y esto, por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Traducción viviente, les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue, pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Pablo está mencionando la autoridad de Dios que Dios le ha dado a Pablo, y esa autoridad que Dios le ha dado aún está en la distancia. Deben reconocer la autoridad. Pero vean lo que dice, o sea, retomando lo que veníamos diciendo. O sea, Pablo dice, no me importa parecer débil, no me importa si yo llego y ya no tengo que hacer nada porque pues ya ustedes lo hicieron, ¿no? No me importa. Solamente hagan lo que Dios quiere. Por eso les escribo a la distancia, para que arreglen lo deficiente y cuando yo llegue no tenga que usar pues de la severidad que yo tal vez estoy pensando usar. Cuando yo llegue todo esté perfecto y esté arreglado y esté caminando conforme a la voluntad de Dios.
versículo 11, y llegamos a la parte final de la carta. Saludos y doxología. Recuerden que una doxología es una exclamación de adoración que viene cuando queremos exaltar un atributo de Dios. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Traducción viviente. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Aquí se denota que habla a la iglesia, y el gozo es una de las características del cristiano. El cristiano debe tener contentamiento en toda circunstancia, y no quiere decir que no me duela, pero tengo contentamiento. Debe ser un gozo continuo. Entonces la vida del cristiano debe estar gozosa, y esto no es de optimismo, hermanos, sino de fe. El gozo va apegado a la fe. ¿Qué? Entonces, hermanos, quiere decir que seamos de una sola mente. Es decir, que todos hablemos de la palabra de Dios. El evangelio no es de sentimientos ni de emociones. Lo que hace la palabra de Dios en nosotros nos regenera, y la palabra de Dios nos cambia, y eso nos lleva a vivir en paz. Hermanos, o sea, la paz entre nosotros se va a dar a medida que nosotros estemos pensando en lo que Dios quiere que pensemos. Por eso muchas veces la paz no se puede dar. ¿Por qué? Porque cada quien piensa a su manera, y cada quien piensa en la carne, y la carne y el espíritu se contraponen. Salúdense unos a otros con ósculo santo, ¿no? Con un beso. Esto debe hacerse de una manera santa, hermanos. Esto era un saludo característico entre los cristianos en los días de los apóstoles. No es un mandamiento obligatorio, por cuanto el espíritu del mandamiento es que los cristianos se expresen su amor mutuo de una forma aprobada en muchos casos. O sea, el hecho de que alguien te bese, pues no significa que tiene amor cristiano, porque Judas besó al maestro y lo entregó. Que lo que está haciendo aquí Pablo es poner una práctica para limar las asperezas entre todos los congregantes. Y pasamos a la parte final, 13 y 14. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí se muestra claramente la Trinidad, lo cual no alcanzamos a comprender, pero vemos cómo Dios habita en tres personas. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos concluir? Es un capítulo muy ilustrativo de que la autoridad se ve también cuando yo aplico la disciplina. Es lógico que a muchos en la iglesia no les va a gustar que se ejerza disciplina, y que se les hable fuerte, y que les confronten con sus pecados. Pablo desea que la gente se arrepienta con la carta misma, pero muchos retaban la autoridad de Pablo siguiendo o viviendo de una manera desordenada dentro de la iglesia, diciendo ser cristianos, pero viviendo como los del mundo. Por lo tanto, hermanos, el deseo también de un pastor debe de ser que la iglesia esté sana, y a veces, para que la iglesia esté sana, debemos ejercer disciplina. Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente sesión ya con otra clase más. Recuerden, hermanos, que ahora sí deben de hacer un resumen de 2 hojas, y en otras 2 hojas deben de poner algo que a ustedes les impactó de la clase, algo que a ustedes les a lo mejor un versículo que te gustó, desarrollarlo por ti mismo, ¿ok? Desarrollarlo por ti mismo para que yo vea tu crecimiento, yo vea que si estás pues estudiando, ¿no? Ese es el punto del instituto. Recuerden, el instituto no es para que aquí hagamos profetas y todas las cosas, no. El instituto debe hacerte o enseñarte a pensar. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.